Muy bien, muchas gracias. Pues agradezco a la Coordinación de Salud Reproductiva de este Hospital de la Mujer por la invitación para participar en este curso de lactancia materna con el tema lactancia materna y VIH. Un servidor, José Rodríguez Cruz, soy médico, estamos colaborando, estamos adscritos en este momento a la Jefatura de Epidemiología Hospitalaria de esta unidad médica. Y bueno, en los minutos de este tema, vamos entonces a compartir con ustedes tópicos relacionados con VIH y lactancia materna. Entonces, vamos a iniciar por conocer, bueno, eh, qué representa el VIH en el mundo. En un segundo momento lo haremos en el caso de VIH, cómo se relaciona con la importancia de alimentar a los recién nacidos con lactancia materna o no en aquellas madres que son VIH positivas. Y bueno, ¿qué políticas se recomiendan a nivel internacional? Y de esas políticas a nivel internacional, cuando se tiene el riesgo o se sabe que algunas madres son seropositivas y están embarazadas y tienen la posibilidad de transmisión del VIH a sus fetos o a sus recién nacidos, ¿qué se hace en México? ¿Qué políticas a nivel nacional se han implementado? Y finalmente, también conocer, y en el caso del Hospital de la Mujer, ¿qué estamos haciendo cuando nosotros identificamos personas con riesgo de ser seropositivas o bien que ya comprobamos, verificamos que son seropositivas? ¿Qué hacemos en el Hospital de la Mujer en relación a la lactancia materna? Entonces, en la primera parte veremos aspectos epidemiológicos acerca del impacto en cuanto a morbilidad, en cuanto a mortalidad que tiene el VIH y el SIDA en el mundo y de manera particular en México y en Michoacán. Bien, entonces, en el caso de hablar en un ámbito internacional, pues nosotros sabemos que el VIH, el SIDA, es una enfermedad pues que surge en los años 80 en el mundo o es conocida, es con mayor difusión en el mundo en los años 80 del siglo pasado y se le conoce como una enfermedad transmisible, como una enfermedad que forma parte de este grupo de enfermedades eh, que es ocasionada por un virus, ¿sí? El virus de la inmunodeficiencia humana, y además se le considera una enfermedad emergente. Una enfermedad emergente es aquella que desde el punto de vista epidemiológico no se conocían casos antes de los años 80 del siglo pasado, es decir, no se identificaban personas enfermas de SIDA y por otra parte tampoco se conocía el agente causal, el virus de la inmunodeficiencia humana, no se conocía. Entonces eso lo convierte en una enfermedad emergente que visto de una manera más simplista, podríamos decir que se conoce como una enfermedad nueva. Bien, entonces sigue siendo considerada una enfermedad emergente con una amplia distribución geográfica en el mundo. Sin embargo, pues la tenemos ya en los 5 continentes. Aquí están ya los 5 continentes pintados de rojo, en la cual encontramos esta enfermedad. Pero hablar de esta enfermedad, el SIDA, es hablar también de desarrollo social. Entonces, hace un momento comentamos que es una enfermedad que forma parte de las enfermedades transmisibles, que es ocasionada por un virus, y entonces el ser una enfermedad de este grupo, existen ciertas condiciones sociales que aumentan la susceptibilidad, aumentan la vulnerabilidad que se encuentre más presente desde el punto de vista de desarrollo social en algunas regiones del mundo más que en otras. Y así lo vemos, que en el 80% de los pacientes se concentran en países de bajo desarrollo social, como son países que están ubicados en el continente africano, en África Oriental y en África Meridional. Es decir, que entonces está relacionado con pobreza, está relacionado con desarrollo social. Entonces, esa cantidad
de pacientes, cifras absolutas o enfermos, se encuentran o se describe que existen en el mundo en esta estadística, una proporción importante se encuentran en este continente y que afortunadamente, a partir de la evolución del conocimiento, del manejo médico, del manejo clínico, del manejo también epidemiológico, del conocer más esta enfermedad emergente, nos ha permitido que con intervenciones aceptables, pues cada vez más personas estén recibiendo tratamiento que retrasa las complicaciones, que retrasa la posibilidad de una muerte temprana, ¿sí? Afortunadamente estas intervenciones han logrado disminuir una mortalidad temprana en el mundo hasta en un 45% en esta estadística que se refleja aquí. Entonces, estos son algunos de los datos de cómo se encuentra este problema de salud pública en el mundo y que se describe que un poco más de 75 millones de personas han sido afectadas por el SIDA, ¿sí? Y desafortunadamente muchas de ellas han terminado en una muerte temprana, en una muerte que generalmente ocurre antes de la esperanza de vida que cada región del mundo, que cada país se esperaría. En el caso de México, nosotros sabemos que el promedio de que una persona viviría es de 76 años en este momento. Entonces, cuando las defunciones por esta enfermedad o por cualquier enfermedad ocurren antes de la esperanza de vida, pues se dice que son muertes prematuras y una causa que contribuye a esa muerte prematura en el mundo es también el SIDA. Entonces, 36 millones de personas, o un poco más ya en este momento actual, han fallecido por esta enfermedad. Y en lo que se refiere a la incidencia, que no es más que medir el número de personas nuevas enfermas por esta causa, se calcula que en el mundo 8 de cada 1,000 personas viven con VIH y que en América Latina es alrededor de 4 de cada 1,000 viven con este problema de salud. Es decir, son valores que son muy significativos desde el punto de vista de afectación de la salud de las personas en un enfoque poblacional, en un enfoque en salud pública. Y bueno, afortunadamente, comentábamos hace un momento que gracias al conocimiento que se tiene de esta enfermedad, una de las regiones del mundo en las que se dispone cada vez más de fármacos antirretrovirales que se ofrecen a personas enfermas, está ubicado en América Latina, precisamente ese acceso a estos antirretrovirales. Casi el 50% de las personas enfermas, afortunadamente, tienen esa posibilidad de recibir medicamentos que de alguna manera retrasan las complicaciones y la muerte prematura por esta enfermedad. En esta misma región del mundo, alrededor de 2 millones de personas afectadas por esta enfermedad. De estas 2 millones de personas en cifras absolutas, también encontramos de manera significativa una cantidad importante de niños que pudieron haber adquirido también esta enfermedad por la vía perinatal. Y dentro de la vía perinatal también existe el riesgo de poderla contraer a través de la lactancia materna. Aquí vemos como 33,000 niños en ese año, en esta región del mundo, padecían esta enfermedad que pudo haber sido entonces adquirida a través de la lactancia materna. Muy bien, vemos aquí también algo más con un enfoque epidemiológico en relación a los casos registrados como seropositivos en el caso de México. Y en esta estadística se encontraba un acumulado casi de 75,000 personas enfermas, o bueno, seropositivos al VIH en México, y de esos casi 75,000, la mayoría aquí al distribuirlos por sexo, vemos que la mayoría son hombres, es decir, encontramos que casi 57,000 de ese gran total de los 75,000, perdón, son hombres, y una proporción menor está representado por mujeres que son afectadas también por esta enfermedad.
Y lo mismo se refleja en el caso del estado de Michoacán, de un gran total de 1,155 personas seropositivas registradas en ese periodo de tiempo. La mayoría son hombres, 824 hasta ese momento eran registradas como seropositivos en el sexo masculino y tan solo 331 mujeres. Quiere decir que la distribución de la enfermedad es de mayor predominancia en el hombre y menos en la mujer. Es decir, el riesgo es mucho mayor en ser hombre comparado con el ser mujer. Y bueno, algo importante que debemos de conocer en relación a las formas de transmisión, sabemos que la más común es la vía sexual, otra de las formas de transmisión es la vía sanguínea, en ciertos grupos de riesgo, en el área médica, nosotros estamos dentro de los grupos de riesgo, ¿sí? Y también la otra vía es la vía perinatal, es decir, durante el embarazo, durante el parto o bien durante la lactancia materna. ¿Cuál de estas predomina? Pues lo podemos ver aquí con mucha claridad. La vía de transmisión que más predomina es la vía sexual. De esos 75,000 seropositivos que habíamos comentado para México en ese periodo de tiempo, más de 70,000 fueron adquiridos por la vía sexual, ¿sí? Y bueno, vemos que hay una proporción, a pesar de que es muy pequeña, pero es significativa porque afecta a un grupo pequeño de población, porque afecta a los recién nacidos, que aquí está representado por el 1,4% del total de los seropositivos, está representado por la vía de transmisión perinatal, es decir, durante el embarazo, durante el parto, y también incluido ahí la lactancia materna. Bueno, aquí lo vemos en un promedio de 1,000 en cifras absolutas para ese periodo de tiempo que aparece ahí en el encabezado de esta imagen. Entonces, sí es importante tomar en cuenta que tiene entonces un significado importante la transmisión por la vía perinatal, dentro de ellas la lactancia materna de esta enfermedad. Y bueno, por grupos de edad, ¿a quiénes afecta más? Ya sabemos que por sexo afecta más al hombre, menos a la mujer, y distribuido por grupos de edad, aquí podemos apreciar que la mayoría de los seropositivos se ubican en el grupo de 15 y bueno, aquí está hasta los 55, 59 años, siendo todavía más predominante de los 15 a los 39 años. Aquí se distribuye la mayoría de los casos, que lo podemos ver aquí en la columna del total acumulado, ¿sí? La mayoría están entonces en el grupo de 15 a los 39 años, es decir, en aquella población que es más vulnerable, la que está en etapa de la vida sexual activa, en la etapa reproductiva y también productiva. Entonces aquí estamos viendo esa población por grupos de edad, población joven, población productiva, que es más afectada por esta enfermedad. Pero también aquí es importante destacar, encontramos aquí también a la población afectada que podría haber adquirido la enfermedad a través de la vía perinatal y dentro de ellas la lactancia materna. Aquí están los recién nacidos que pudieron adquirir la enfermedad por esa vía que hemos comentado. En este esquema vemos con mucha claridad los diferentes mecanismos de transmisión del VIH. Y bueno, estos mecanismos fueron descritos desde hace mucho tiempo. De hecho, la teoría del contagio establecida desde el siglo XVI por un epidemiólogo italiano, Girolamo Fracastoro, estudió esos mecanismos de transmisión que son los que conocemos actualmente, el mecanismo de transmisión directo y el mecanismo de transmisión indirecto, en enfermedades de transmisión sexual. Lo hizo específicamente en sífilis. Y bueno, hablar de mecanismos de transmisión directo, pues se ilustra muy bien con esta vía, la más importante del VIH-Sida, que es la vía sexual, ¿sí? Entonces, estos son mecanismos de transmisión directo, ¿sí? Es decir, que
una puerta de salida de un reservorio que podría ser una persona enferma o seropositiva, encuentra una puerta de entrada de una persona susceptible, inmunocomprometida y que podría manifestarse la enfermedad, ¿sí? Entonces, puerta de salida del reservorio de una persona enferma o bien portadora o sintomática, que tenga, en el caso de la vía sexual, relaciones sexuales con una persona susceptible de enfermar, pues es un mecanismo que ilustra muy bien la transmisión directa, y aquí lo vemos en la vía sexual, que podría ser de una persona sana, un hombre sano, que tiene relaciones sexuales con una mujer seropositiva que vive con VIH, o bien otra forma también al tener una relación no protegida, que podría ser de una persona enferma, un hombre que tiene relaciones con un hombre sano. O también lo podríamos tener aquí una relación sexual no protegida de una mujer sana con un hombre enfermo, que pues es la práctica de las relaciones heterosexuales no protegidas o inseguras, ¿sí? Entonces, estas son las diferentes formas, y que, bueno, aquí encontramos también un grupo de riesgo importante cuando se hace de manera no protegida de un hombre enfermo con un hombre sano. Y la sanguínea, también cuando se utilizan jeringas que no tienen las condiciones de asepsia, pues tienen ese alto riesgo, sobre todo en estos grupos que tienen ciertas prácticas, ciertas adicciones, y que se les identifica como grupos de riesgo también para la adquisición de la enfermedad por el uso de jeringas que no tienen las características de asepsia y que pueden tener la posibilidad de la transmisión del VIH. Y bueno, esta es la que, para efectos del tema de lactancia materna, pues es la que más nos interesa, es la posibilidad de transmisión de una madre que vive con VIH durante el embarazo y que lo puede transmitir durante esta etapa, o bien durante el parto, o también a través de la lactancia materna. Y aquí está en un esquema todavía con mayor claridad esta transmisión perinatal, que es la que más nos interesa para fines de la capacitación en lactancia materna, el identificar, el reconocer que existe el riesgo, existe la posibilidad de transmisión vertical, de transmisión de una madre seropositiva a su hijo durante el embarazo, o bien durante el trabajo de parto, el parto, o bien el riesgo también existe, está latente de que se pueda transmitir durante la lactancia materna. Bueno, algo más acerca ahora de la respuesta internacional acerca de este problema de salud pública que ya describimos algunas cifras, cómo se afecta a la población en el mundo, cómo se afecta en América Latina, cómo se afecta en la población mexicana, y también en el caso del estado de Michoacán mencionamos algunas cifras. Y aquí vemos, bueno, partir de que es un problema de salud importante, que el 4.7% de la población en esa estadística está afectado por esta enfermedad, que cada año existen una cantidad importante en cifras absolutas, 2.7 millones de nuevas infecciones por esta enfermedad, ¿sí? Y que, bueno, representa la principal causa de muerte de mujeres en edad reproductiva, es decir, que tienen incluso la posibilidad de, al estar enfermas, de transmitirla, como parte del tema, a sus hijos. Entonces, si reconocemos que existe ese riesgo, está descrito que aproximadamente el 35% de las madres que son seropositivas tienen la posibilidad de transmitirlo a sus hijos, a su bebé, durante el embarazo o durante el parto. Y que también, sin intervención, es decir, si no hacemos nada con la aplicación del conocimiento para disminuir ese riesgo, del 10 al 20% de los recién nacidos pueden también contraer el VIH durante la lactancia. Vean ustedes, esto es muy importante reconocer que del 10 al 20% en esta cita, en este dato estadístico, tienen el riesgo
de adquirir la enfermedad durante la lactancia materna. Y ese riesgo puede incrementarse por cada mes de amamantamiento en 1% cuando es hijo de madre positiva, seropositiva, y que no se hace nada precisamente para disminuir el riesgo de transmisión cada mes. Entonces se está incrementando ese riesgo de que se pueda transmitir a su recién nacido. Por esa razón, entonces, la Organización Mundial de la Salud, como parte de las Naciones Unidas, en 2010 establece ciertos lineamientos de aplicación universal para que, conociendo precisamente del riesgo que hay de transmisión durante el embarazo, durante el parto y durante la lactancia materna, se establezcan políticas internacionales para que sean aplicadas de acuerdo a las circunstancias propias de cada país, ¿sí? Por eso se dice que de acuerdo a las condiciones de cada país, cada quien adopta esas políticas. Se recomienda entonces ciertas intervenciones para disminuir la posibilidad de ese riesgo. Sin embargo, de acuerdo al desarrollo social, no todos los países tienen la posibilidad, por ejemplo, como en el caso de México, de establecer que todos los recién nacidos hijos de madre seropositiva no sean alimentados al seno materno. Si hay países muy pobres donde la única opción es la lactancia materna, pues seguramente las intervenciones serán de otro tipo, ¿sí? Entonces se deja en libertad, de acuerdo a las circunstancias propias de cada país, cada quien establezca sus propias políticas. Pero ¿cuáles adopta México? En México se dice entonces de inicio que a todas las mujeres, ¿sí?, se les realice la detección de VIH durante el embarazo, incluso desde el primer trimestre se ha establecido desde el punto de vista normativo que se oferte la prueba de detección de VIH en el embarazo para identificarlo de manera oportuna, realizar intervenciones, disminuir el riesgo de transmisión hacia el recién nacido, ¿sí? Incluso si no se realiza la detección durante el embarazo, también se establece la política en México que durante el parto se realice la posibilidad de hacer una prueba rápida de detección de VIH. Entonces, es parte de lo que en el caso de México se adopta como parte de sus políticas para disminuir la transmisión de VIH durante el embarazo parto o bien durante la lactancia materna. Incluso si se identifica como seropositiva, tener la posibilidad dentro de las políticas nacionales que se reciba terapia antirretroviral, ¿sí? En el caso de las mujeres que acuden a este hospital, realmente no han sido muchos casos, se refieren a una instancia de la Secretaría de Salud que por sus siglas la conocemos como el Capacit, pero no es más que el centro ambulatorio de atención de pacientes con SIDA e infecciones de transmisión sexual, es lo que quiere decir Capacit. ¿Sí? Bueno, generalmente no se difunde con todas sus letras porque luego se estigmatiza a las personas, por eso cuando hablemos de Capacit es esa instancia que maneja a las personas enfermas con SIDA e infecciones de transmisión sexual. Entonces ahí en esa instancia se les ofrece ese tratamiento a las mujeres que son seropositivas. A través del área de epidemiología se hace una referencia de este hospital, se hace una referencia hacia esa unidad para que se garantice que se reciba esta terapia. Y por otra parte también a nivel nacional, cuando se identifica que son seropositivas, se desalienta el uso de la lactancia materna y más bien se instruye, se orienta a la madre para que pueda alimentar a su bebé con un sucedáneo de leche materna que esté al alcance, que sea de acuerdo a las condiciones de su bebé, que esté accesible. Y en el caso del estado de Michoacán, también se garantiza este insumo a través del Capacit. Las pacientes son referidas a esa unidad y se les ofrece entonces este sucedáneo durante los meses que se considere necesario de acuerdo a su condición nutricional. ¿Y qué se hace? ¿Cómo se adoptan esas políticas nacionales y estatales en el caso del Hospital de la Mujer? Pues es precisamente
que se establece que no se lacte al recién nacido hijo de madre con VIH. Eso está establecido aquí en el caso del Hospital de la Mujer, ¿sí? Acorde o alineado a las políticas nacionales y a las políticas estatales. Esto está establecido en esta unidad médica. Entonces, lo otro es que se sistematice la detección de VIH en las embarazadas. Existe ya un proceso que se va a iniciar ya muy sistematizado en la era de la consulta externa de este Hospital de la Mujer y que está también dirigido a la detección de sífilis, no solamente de VIH, y más adelante se hará esa sistematización también en el área de hospitalización, sobre todo en el área de tococirugía y también en el piso. Y bueno, si se identifica ya como seropositiva, es ofrecerle el tratamiento antirretroviral que ya comentamos, donde es posible tener el acceso, tiene el Capacit, y se les ofrece durante su estancia hospitalaria aquí en el hospital. Es vigilar que se apeguen a que lo reciban. Y bueno, vigilar que el bebé no sea alimentado al seno materno, sino que más bien se le ofrezca un sucedáneo de leche materna, ¿sí? Bueno, entonces, si es también un bebé que se identifica también con ese riesgo, existe la posibilidad de ofrecerle también el tratamiento en este hospital y es garantizar a través de la relación, de la coordinación que se tiene con el Capacit al referirlo, que reciba ese sucedáneo que garantice su alimentación eh, con este apoyo y no al seno materno durante los meses subsiguientes hasta alcanzar un promedio, como ya lo sabemos, de 2 años. Bueno, está establecido también desde el punto de vista normativo, todo esto que hemos comentado, en la norma oficial mexicana 010 para la prevención y control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana, que se realice la prueba de detección del VIH a todas las personas de manera voluntaria y confidencial. Es decir, se debe incluso firmar un consentimiento informado para que se le oriente a la mujer que acepte realizar la prueba y que además se va a respetar su confidencialidad. Entonces se hace con consentimiento informado. Eso está establecido por norma y también lo que ya habíamos comentado, que, mm, que no se utilice como una opción a la lactancia materna, sino que más bien se utilice un sustituto de leche materna, un sucedáneo que ya comentamos, cuál es el mecanismo de poder garantizar su acceso. Y también está establecido desde el punto de vista normativo, entonces, que en la norma oficial mexicana 07 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, que se realice la detección de VIH y sífilis en todas las mujeres embarazadas durante el primer trimestre del embarazo. Si es de VIH, debe ser bajo consentimiento informado. Existen otros documentos también normativos donde se encuentra todo esto ya está establecido, como es la guía de manejo antirretroviral de las personas con VIH en México, donde se habla de la importancia de la detección, donde se habla también de los momentos en que se debe realizar la detección durante el embarazo, durante el parto, en realizar las pruebas rápidas. Y bueno, en el caso del Hospital de la Mujer, pues también este tipo de información es muy importante bajarla con ese lenguaje propio, comprensible por la población a través de la elaboración de materiales que sean accesibles, que sean comprensibles por la población que acude a este Hospital de la Mujer. Con palabras simples, sencillas, podemos entonces sensibilizarlas, entre otras cosas, para que se realicen las pruebas de detección necesarias que garanticen entonces una intervención oportuna y que se disminuya el riesgo, entre otras cosas, de que existe una transmisión durante la lactancia materna a los recién nacidos. Y de esa manera estaríamos entonces garantizando que demos el más alto nivel de salud a todas las mujeres con los recursos existentes que se disponen y lograr en esa cara de satisfacción precisamente eso, que resolvamos los problemas y que además obtengamos satisfacción por la atención recibida. Muy bien, pues es la información relacionada con el tema de lactancia materna y VIH. Les agradezco mucho su tiempo, esperamos que les sea de utilidad al enriquecer su conocimiento
dentro del tema de lactancia materna. Muchas gracias.